¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a un capítulo más de Yo quiero ser como María. Hoy en este nuevo capítulo con un tema hermosísimo que vamos a tratar de una santa que nos tiene supremamente enamorados y es de Santa María Magdalena. Por eso estamos muy felices de que nos estén acompañando el día de hoy otras dos misioneras de la localidad de Pitalito. Nos acompaña Alejandra, quien como Dios Alejandra, y de la localidad de Florencia nos acompaña Kenia. ¿Quién como Dios Kenia? Nadie como Dios. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes. Como les decía, este capítulo es hermosísimo, se llama María Magdalena, la que más amó. Así que los invitamos a que se disfruten este capítulo, a que aprendamos junto con María Magdalena cuánto amó al Señor y cuánto se sintió llamada. Y por eso los invitamos para que iniciemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a suplicarle al Espíritu de Dios que venga en este momento sobre nosotros y que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para encontrarnos con el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que vengas en nuestros corazones y que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María podamos conocer el amor inmenso que Dios nos tiene y que nos lo revela también a través de los santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces para entrar así ya en materia con todo este capítulo que Dios nos ha permitido compartir, quiero que, bueno, conozcamos primero acerca de quién es María Magdalena y por eso Alejita en todo lo que ella sabe, lo que ha leído, lo que ha escuchado, cuéntenos Aleja, ¿quién era María Magdalena? Bueno, claro que sí. María Magdalena, bueno, según las escrituras, María Magdalena era una prostituta, pero los textos que yo he podido leer y que de pronto hemos podido meditar un poco en nuestra comunidad, es que María Magdalena era una mujer muy buena en posición económica, una mujer que lo tenía todo, pero a pesar de tenerlo todo, pues tenía un vacío muy grande en su corazón, un vacío enorme de Dios en su corazón. Y es aquí en este programa donde vamos a darnos cuenta de cuál era ese vacío de María Magdalena y por qué se refugiaba en esa prostitución, por qué teniéndolo todo se refugiaba a tal punto de amores por todas partes sin verdaderamente haber encontrado el amor que la llevaría a la felicidad plena. Alejita toma algo muy importante y es cómo nos la presenta el Evangelio. Si nos vamos a tres evangelios como específicamente, María Magdalena en Lucas 7, 37 al 50 nos la presentan como esa mujer pecadora. Recordemos esa parábola donde, Jesús empieza a hablar de quién es el que más ama, precisamente porque hay una mujer que entra y llorando limpia sus pies con sus lágrimas, lo seca con su cabello. Ya más adelante vamos a hablar de esa parte, pero también nos la presenta en Juan 20, 10, 18, como esa mujer que también fue una discípula de Jesús, o sea, fue posteriormente, se convierte en esa discípula de Dios. Y en Lucas 10, 38, 42 nos la presenta como María Magdalena, la hermana de Lázaro. Entonces, muchos otros evangelios nos hablan de María Magdalena, pero precisamente en esa primera parte queremos hablar de esa mujer que fue pecadora, que como decía Alejandra, esa mujer que aún teniéndolo todo,
digámoslo económicamente, porque la familia de Lázaro era acomodada en su tiempo, decidió irse por otro camino. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos un poco qué pasó en el corazón de esta mujer que aún teniendo principios, porque recordemos que Lázaro y Marta, antes de conocer al maestro, también como nos lo narra en el libro de María Valtorta, ellos eran personas pues judíos y que cumplían la ley y muy temerosos de Dios, y estas mismas enseñanzas pues las tuvo María Magdalena. Pero ¿qué pasó en el corazón de ella que decidió tomar otro camino? ¿Cuál era ese vacío en su corazón? Kenia, ¿qué nos dice en esa meditación de qué pudo haber pasado en esta mujer? Bueno, pues el primer vacío de María Magdalena es una mujer que tal vez no se sentía amada y que tal vez buscaba amores pues efímeros, amores como del mundo, amores que no le brindaban de pronto lo que ella estaba buscando. Y es por eso, es preciso mencionar que desde el primer encuentro que María tuvo con Jesús, o sea, la marcó tanto que siempre en su corazón estaba Jesús, pero es que este hombre me mira distinto, pero ¿por qué las otras personas no lo hacen? Entonces María Magdalena, lo que pasó en su corazón es que se dejó cautivar por Dios, más que por eso, por su mirada, porque me imagino que cada vez que María Magdalena miraba a Jesús, pues como que se purificaba y es ahí donde empieza también como su proceso de conversión. Pero más, ahondando más un poco de quién es María Magdalena, el Papa Juan Pablo II, bueno, San Juan Pablo II nos dice que María Magdalena es el apóstol de los apóstoles, o sea, esa gran apóstol, esa que está por encima de los apóstoles, porque de una u otra forma los discípulos, los apóstoles estaban con Jesús claramente, lo seguían, pero su corazón muchas veces se llenaba o había como pequeños residuos del mundo, entonces como que todavía estaba ahí. Pero María Magdalena, cuando decidió amar, se decidió completamente así y no pospuso su conversión como hacemos nosotros. Mañana me convierto, no, es que mañana sí hago esto, mañana sí voy a misa, es que mañana sí hago el rosario. Pero entonces María Magdalena la llaman así. Y el Papa Benedicto XVI dice que María Magdalena es ese discípulo de Cristo y para ser un discípulo de Cristo es digamos, como que esa alma que humildemente reconoce su debilidad, humildemente reconoce su fragilidad y que solo no puede, pero que aún así, a pesar de todo, va en busca de ese perdón de Dios. Entonces, María Magdalena nos enseña primero una cosa y es apóstol de los apóstoles y a no posponer nuestra conversión. Entonces quisiera que también compartiéramos un poquito de esto, esa frase como que apóstol de los apóstoles, como que suena como grande. Entonces, ¿qué piensan ustedes, chicas? Bueno, y que también lo cuenta un poco en la historia, ¿no? Todo esto que decía Kenia es muy bonito porque María Magdalena cumple este ser apóstol de los apóstoles con sus obras. No fueron solamente palabras, sino fueron con sus obras. Si nosotros nos ponemos a ver de pronto el final de María Magdalena, desde que tuvo ese encuentro con el Jesús hasta el último momento de su vida, eh, fue una vida de oración, fue una vida de mortificación, fue una vida de sacrificio, fue una vida en donde todo el tiempo estaba llorando por su pecado, pero también hacía que ese arrepentimiento sincero que ella tenía en su corazón, pues llegara a dar frutos dentro de la iglesia. Y eso era a lo que, esa era pues la misión que tenía María Magdalena como tal, ¿no? Hacer que esas lágrimas de penitencia lograran dar frutos en los apóstoles, en esos primeros discípulos de Jesús que tenían por delante esa misión de ir a evangelizar, de llevar ese primer encuentro del Señor a las personas que ni siquiera lo conocían, que no tenían ni idea quién era Jesús, pero que lograron una conversión, que lograron el bautismo de grandes personas, de grandes personajes, gracias a la oración y como esa intercesión de María Magdalena por su oración y por su penitencia. A mí me parece algo muy, muy bonito lo que mencionaba Kenia, precisamente cuando ella menciona de que ese vacío de María Magdalena era una ausencia de amor y que en el momento que se encontró con el amor de Dios fue capaz de ser realmente ese apóstol y esa entrega
total y permanente. Recuerdo cuando leía un poco de esta santa en un librito que se llamaba María Magdalena, de la colección de honor de Cristo, que son esos extractos de María Valtorta, que los invito para que los puedan también meditar. Cuando ella tuvo ese encuentro, ese primer encuentro con Jesús, precisamente el ser cautivada porque la miraba de una forma diferente, pero cómo a través de esa mirada también decidió escucharle, y al comienzo estaba un poco reacia, o sea, al comienzo ella no recibió como todo de una vez del Señor, sino que fueron las palabras de Jesús que fueron cautivándola, y que se encontró sobre todo con un amor y una misericordia muy grande de Dios. Y yo siento, y pues no sé ustedes qué piensen también, pero creo que ese es el punto de quiebre en la conversión de María Magdalena, el encontrar la misericordia de Dios tan grande, que aunque ella lo estaba escuchando y se burlaba de él, él iba narrando también ese encuentro de esa oveja perdida, de esa oveja llena de que la buscaba, que había dejado todo, y María sentía ese amor y esa misericordia de decir hasta, no me juzga, me ama. O sea, no me juzga como me juzga todo el mundo, era una burla para la familia también, no me juzga por lo que soy, sino que ha llenado mi corazón profundamente, ha llenado mi vida profundamente hasta el punto de convertirse en ese apóstol y en ese discípulo que ustedes mencionan. Y quiero tomarles un poco Lucas, donde nos habla de ese encuentro de la mujer pecadora, donde dice, les resumo un poco, ¿no? Donde estaba Jesús con los fariseos, llega esa mujer llorando, derrama el perfume sobre los pies de Jesús, llora ella y también se mezcla ahí entre el perfume de ese aroma y las lágrimas de ella, y ella con su cabello empieza a secarles los pies a Jesús, y los fariseos empiezan a murmurar, ¿no? No sabe que es una pecadora, y Jesús narra esta parábola tan bonito que le dice a Pedro, Pedro, ¿quién ama? Bueno, perdóname, lo pongo acá un poquito. Le dice Pedro, le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y Pedro dice, supongo que aquel a quien perdonó más. Él les dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, les dijo, ven a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para los pies, ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A este último punto de la parábola, de la reflexión que llevaba Jesús a las personas, era que quería que meditáramos en ese punto de la conversión. Sus pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. O sea, qué hermoso esto. Ha amado de tal manera que su vida la entregó completamente. Linita, y eso que dice pues en el Evangelio y que mencionas justamente es que como dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese es el claro ejemplo de María Magdalena, como les mencionaba, en su proceso de conversión. O sea, dijo un sí tan radical. Sí, claramente ella tuvo como un proceso de conversión y como nosotros lo tenemos. Y se burlaba de Jesús primeramente, pero quería llamar su atención. O sea, yo decía que María Magdalena quería como sentirse mirada por Jesús porque sabía que nadie la veía como él la veía, como les comentaba. Entonces, en el extracto del Evangelio, como ha sido revelado, de María Valtorta, dice que María Magdalena tuvo como una conversión en el momento, como tan ya, dejó todo, que se purificó tanto que en un momento el Señor le dijo a Marta, 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 ¿cómo es, en este momento María Magdalena es más pura que tú?
te ha superado a ti. Entonces, incluso a ti que desde niña has practicado y has guardado tu pureza. Entonces, María Magdalena, después de ser esa mujer que conocemos, que es la prostituta, es esa mujer que ha guardado su pureza, esa mujer que ha entregado todo al Señor. Y tú decías también que en su tiempo, pues la juzgaban mucho, claro que sí. Incluso en las revelaciones dicen que las mujeres decían, no, pero miren, esas mujeres se ven súper felices, como de la vida alegre, mire cómo gozan, en cambio nosotros acá tenemos que barrer, tenemos que hacer aseo, nosotras las mujeres de casa, tenemos que estar acá cumpliendo con nuestras obligaciones. En cambio ellas no, entonces Jesús les dijo, no las juzgues, porque aunque tú no veas esa cruz está ahí y es la más pesada de todas. Y quiero compartirles esto que dice, pues, de la cruz que cargaba, por decirlo así, estas mujeres que llevaban su vida de esta forma. Entonces Jesús dice, su corazón es una llaga completa. Es que miren esta frase, su corazón es una llaga completa. Entonces el Señor sigue, no envidie su apariencia, su lozanía, su fingida serenidad. Tras ese velo lo que hay es una desolación de muerte que no permite paz. Entonces, es una invitación también, porque el Señor nos dice también en estas revelaciones que uno solo es el amor de nuestras almas. ¿Y quién es? Es Dios. Y que también dice que de noche hemos buscado, se expresa de esta forma, que de noche nuestra alma ha buscado ese amor, pero no lo ha encontrado, porque no ha encontrado ese amor verdadero, sino que lo ha puesto como en esos amores, lo pongo entre comillas, que nos ofrece el mundo, que el hombre ha bautizado como buenos, dice el Señor. Y por último, nuestra alma debe encontrar y dejarse encontrar por Jesús. Alejita, ¿qué nos quieres compartir en torno a esta reflexión? Sí, a mí me llama mucho la atención algo que nos pasa a todos. Yo creo que eso le pasa a todos cuando comenzamos a tener una vida espiritual y luego de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Y es que ese sentimiento que tenía María Magdalena, o sea, era como ese arrepentimiento, pero también la culpa de no amar tanto a Jesús como él se lo merece. Entonces María Magdalena se acercaba a Jesús, pero al mismo tiempo temía mancharlo con su pecado y volvía y retrocedía y volvía nuevamente a él hasta el punto de que el mismo Jesús, perdón, la misma Virgen María se le acerca y le dice, es que cuando Jesús te perdona, Jesús también revirginiza tu alma. Jesús también hace nuevas todas las cosas. O sea, cuando no recibimos el perdón del Señor, se crea una nueva identidad en nosotros, una identidad de amor, una identidad de esa misericordia de Dios. Y muchas veces nos pasa eso, de que hemos pecado, nos da temor acercarnos nuevamente, no solamente al sacramento de la confesión, sino también acercarnos a ese Dios con la oración. Y por eso yo llego a pensar que muchas personas se estancan en esa vida espiritual, porque al sentir esa contrición, o mejor, ese pecado en nuestra alma, pues sencillamente nos aleja de ese amor de Dios, nos aleja de esa misericordia de Dios, pero no confiamos lo suficiente para que esa misericordia vuelva a llegar a nuestra vida. ¿Y qué hace Jesús con Magdalena? Constantemente le está diciendo, es que yo te hice de nuevo, es que le faltó solamente una mirada a Jesús, una mirada de Jesús a María Magdalena para que ella tuviese un cambio, una transformación profunda y para que realmente comprendiera que si Jesús la había llamado era porque la tenía para grandes cosas, como nos tiene también a cada uno de nosotros. Y precisamente eso es como lo que nosotros hemos meditado en este capítulo y ese llamado, ¿cierto? Para todas las personas, pero precisamente para nosotros como mujeres. Y es, no importa la vida de pecado que hayamos tenido. O sea, lo importante es ese encuentro de amor que hemos tenido con Dios, dejarnos encontrar por Él y dejarnos seducir por Él. Porque nosotros juzgamos muchas veces y el mundo juzga muchas veces a estas mujeres que venden su cuerpo a cambio de dinero, pero nosotros meditando en María, no es una mujer que vende su cuerpo a cambio de dinero, sino que es una mujer que está vendiendo su cuerpo por un poco de amor,
por ser, como nos decía Kenia, vistas, valoradas, entre comillas, ¿cierto? Valoradas en un término de decir como que las prefieren a ellas por su belleza, pero totalmente vacías y con una llaga profunda en su corazón, que es lo que nosotros vemos hoy en día. Tristemente nosotros podemos decir que hoy se ha prostituido el amor, ¿cierto? Y hemos caído en muchas ocasiones como estas mujeres vendiendo es a cambio de un poco de amor por ese vacío tan profundo que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón, pero que es ese llamado de podernos dejar encontrar verdaderamente con Dios, con su amor. Y Aleja mencionaba algo supremamente importante y es que, miren esto tan impresionante, la impura fue a donde la pura para poder acercarse más a Dios, o sea, más a Jesús. Por eso es que María Magdalena, una vez encontrada con Jesús, fue donde la Virgen María. Y es tan bonito porque María la forma, María le enseña, María le vuelve y ella siente vergüenza en su corazón porque es que es ante la pureza de la Virgen María. Y es María la que la lleva de nuevo a su hijo y le dice, está lista. Es María la que la acompaña en este proceso de decirle, es que mi hijo ya la ha perdonado. Y hay un momento de la revelación donde nos dice el extracto, donde ella tenía tanto miedo y Jesús le dice, no temas María, es que ya te he perdonado. Y le hace esta pregunta, que es la pregunta que nos hace a nosotros cuando tenemos muchas veces ese miedo. Él le dice, ¿tú quieres pecar? Y ella le dice, no, no quiero pecar. Entonces le dice Jesús, no temas, simplemente vigila, debes estar atenta, pero no temas. Entonces, no importa nuestra vida que hayamos llevado en un pasado, Dios nos ha perdonado, Dios revirginiza nuestra alma, tenemos a la Virgen María, encontrarnos con el amor y seguir en este camino de ser apóstol y discípulo de Jesús como lo fue María Magdalena. Uno de los grandes temores que tenía María era como ese rechazo de la gente, ¿no? El rechazo de saber que ella hacía parte de los discípulos de Jesús porque llegó a ser, como lo decía Kenia al comienzo, la discípula, la apóstol de los apóstoles, y era ese rechazo de saber que la gente se le iba a burlar al principio, la gente se le iba a burlar, la gente iba a decir, pero ¿qué está haciendo esta pecadora al frente o al lado de la santidad de Jesús, de la santidad de la Virgen María? Pero poco a poco incluso María Magdalena tiene una oportunidad para deshacerse de ese temor que tenía, que es precisamente, lo cuenta María Valtorta, cuando su hermano Lázaro está enfermo, porque recordemos que María Magdalena es hermana de Lázaro y Marta, que aparecen también en los evangelios. Entonces es el momento en donde ella vence este temor, porque lentamente comienzan a juzgarla, comienzan a decir, mire, es que es la pecadora, ahora se las da de muy santa, ahora dice que ora, pero que realmente fue el momento de ella destapar ese amor que realmente le tenía de Jesús y le dice, sí, es que yo tuve un pecado, pero estoy en ese proceso de conversión, estoy en ese proceso de enamorarme de Jesús, estoy en ese proceso de dejarme amar. Ay, Aleja. Bueno, qué lindo lo que nos compartes y pues también compartirles que pues que María Magdalena eh, siempre, o sea, como tú decías, rompió esa barrera de pecado, como que todo el mundo la juzgaba, incluso los mismos apóstoles como que se les hacía raro que María Magdalena y María, la Virgen María, estuvieran juntas. Entonces uno en las revelaciones privadas dice, María Magdalena y María juntas, ¿desde cuándo? Entonces María les responde, María es muy, muy hermosa al responder, dice, desde que María Magdalena dejó de ser María Magdalena para ser solo María de Jesús, ¿sí? Entonces María Magdalena nos hace ese llamado a esa entrega también, a esa entrega de Jesús, como nos decían en el Congreso, Jesús solo sabe contar, Dios solo sabe contar hasta uno, ¿sí? A nosotros, o sea, todo lo que el Señor hace es en pro de nosotros, incluso Jesús
cuando miró a María, a pesar de que no le dijera nada, a pesar de que tal vez no se le acercara mucho, tal vez también para respetar como su libertad, por decirlo así, siempre pensaba en María Magdalena, porque miren esto tan hermoso, y es que Marta, pues ya era como discípula de Jesús, entonces Jesús la mandó a evangelizar, pero le dice, dale, ve y evangeliza a muchas mujeres, prepáralas, pero sobre todo, esperemos por la que tú y yo más amamos. Y ya, o sea, cuando el Señor se refiere a eso, se está refiriendo a María Magdalena, a pesar de su pecado, o sea, la amaba, y nosotros como seres humanos acostumbramos a amar, pero como a nuestra manera, ¿sí? No amamos como queremos cambiar las cosas para luego amarlas y no las amamos tal y como son. Entonces María Magdalena también, o sea, dicen las revelaciones privadas que era muy hermosa, que era de cabellera rubia y mejor dicho, una mujer con una figura ante los ojos humanos atractiva, ¿sí? Pero desde ese momento en que se encontró con Jesús empezó a trabajar esa la figura de su alma, a modelar su alma. En ese momento su alma se convirtió en lo más importante. Y como decías tú, Alejita, ella tenía tanto miedo de manchar a Jesús, o sea, de que la gente empezó a decir, vea, pero es que usted cómo va a andar con una pecadora como María Magdalena. Entonces ella le pregunta a la Virgen, mamá, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué te miras con tanta serenidad? Entonces ella le confesaba a María Magdalena, decía, no es que no sienta, ni es que no sufra. En mi corazón hay una espina clavada todo el tiempo, pero me muestro segura, me muestro serena para demostrarle eso a Jesús. Incluso María Magdalena fue y convirtió a uno de esas personas con las que ella antes había estado. Entonces es un testimonio tan impresionante que fue capaz, o sea, ella no quería, pero dijo, no, yo tengo que hacerlo y fue. Entonces rompió como esa barrera. Qué hermoso poder meditar realmente de esta mujer porque, o sea, son tantas cosas para rescatar que es precisamente cómo Dios obra y nos hace criaturas nuevas y cómo Jesús a través de esta santa nos recuerda la obra que hace en nosotros y que no es solo dejar atrás nuestro pecado, sino orar y reparar por esas personas también con las que hemos pecado en un momento en nuestra vida, pero también eh, entregarnos a esa misión que Dios nos llama. Y aquí tenemos esta última parte de María Magdalena que es, después de ser la pecadora, como la nombra el Evangelio, pasa a ser María Magdalena Virgen. Así está en nuestra iglesia, la recordamos como Virgen Santa María Magdalena. Entonces es muy grande, es saber cómo, o sea, cómo Dios realmente regala esa virginidad al alma y de donde sale esa fuerza para pecar, porque María se entregó completamente al pecado, salió esa fuerza para entregarse completamente a la misión y a la evangelización. María se escogió la mejor parte porque se unió profundamente su alma con Jesús, como le decía Jesús a Marta. Cuando le decía, Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, pero una sola es lo importante y María ha escogido la mejor parte. Y miren esto tan bonito también, que Jesús escogió a María para que se le presentara pues por primera vez en la resurrección y fuera la que anunciara. Entonces, o sea, no escogió a un Juan, no escogió a un Pedro, no escogió a los otros apóstoles que habían estado desde ahí, sino que escogió precisamente a esa mujer pecadora que se había convertido y estaba amando tan profundamente que de hecho Lázaro decía, ama más que yo. ¿Qué le ha pasado a María que ama más que yo? Se encontró verdaderamente con Dios, pero vea esto, se dejó amar por Dios. Ese fue el secreto de María Magdalena para haber entregado toda su vida, o sea, se dejó amar y se encontró con un amor tan puro que sí se fue y fue discípula y apóstol, la primera mujer realmente que salió a evangelizar, que le dijo a los apóstoles, Jesús ha resucitado y hay una característica que Jesús miraba en María Magdalena y es que le decía,
tú eres fuerte, o sea, no, cuando ella lloraba y su pecado y todo eso, como que no podía, Jesús le decía, no, tú eres fuerte, o sea, es tu fortaleza la que te levanta, y esa era esa misma fortaleza para salir a evangelizar y predicar. Entonces, es muy grande, o sea, es muy grande poder meditar en María, en pedir su intercesión para que nos enseñe a amar profundamente, en tenerla a nosotras como mujeres como ese modelo, de servicio, de entrega, de amor, y dejarnos también eh, conducir por nuestra madre para ser como ella. Bueno, pues ya siendo esa María Magdalena cristificada, acrisolada, mejor dicho, esa María Magdalena que nos da un gran ejemplo de conversión, de radicalidad, pero sobre todo de amor. María Magdalena verdaderamente dejó permear su alma. Entonces es importante rescatar como ese grito de victoria que dio el Señor cuando encontró a su oveja perdida. Entonces el Señor dice en las revelaciones privadas, te he encontrado, amada mía, te he alcanzado. Cuánto he caminado por ti para llevarte de nuevo al redil. Tu pecado está sepultado en mi corazón. Nadie fuera de mí que te amo lo conocerá. Entonces empieza Jesús a hacer como el discurso de la oveja perdida, como si esa parábola, a contarla, y María estaba presente, pero María, aunque Jesús no le dijera que las palabras fueran para ella, María sabía para quién eran. Entonces María Magdalena se lo tomaba tan a pecho y fue en ese momento como que ella dijo, yo soy la oveja perdida, entonces yo soy la que me tengo que dejar amar, pero me tengo que dejar encontrar. Entonces Jesús no desistió nunca, no desistió nunca, porque, o sea, Marta le decía, es que convertir un nido como de víboras en un paraíso paradisíaco es como muy complicado, ¿no crees, Jesús? Entonces, Jesús nunca desistió eso y la amó tanto. Y hoy nos dice también el Señor a nosotros, te he encontrado, amada mía, y nosotros debemos dejarnos encontrar por el amado de nuestros corazones, que como bien nos dice la revelación, es Dios. Vea que mientras Kenny hablaba eso, yo recordaba algo muy bonito aquí de María Magdalena, y es que entre ese par hubo un amor, pero un amor tan puro. Hablo de ese par, Jesús y María Magdalena. Tanto que en un momento está María Magdalena, o sea, tan despojada de sí misma, que Jesús se acerca y tomando unas flores, le dice, toma las flores porque son tus nupcias espirituales, o sea, era como un matrimonio espiritual que hubo en ese momento entre María Magdalena y Jesús, tanto que María Magdalena, lo dice la revelación, se convierte en el bálsamo de amor para Jesús. Entonces, yo creo que la invitación que nosotros podemos dejar a través de este capítulo es que tengamos a María Magdalena como nuestra intercesora, que le veamos como un ejemplo a seguir. Quizás, bueno, no por qué estés pasando en ese momento, pero María Magdalena puede ayudarte a amar más a Jesús. Ese amor puro de María Magdalena ha convertido el alma no solamente de ella, sino de los apóstoles y quizás de todas las personas que vivieron alrededor de ella. Y qué bonito que nosotros tomemos ese ejemplo de amor, de ese amor y como lo decía Lina ahorita, de sentirse amada por Jesús. Antes de que Alejita nos haga esa oración, nos regale esa oración final y cerrando esa invitación que cada uno de nosotros hemos hecho, que quede en lo más profundo de nuestro corazón, que la relación que tenemos que tener con Dios es esa relación de esposo. En la medida que María lo eligió a él como el amor de su alma, como el amor de su vida, y con seguridad nosotros, al ser ese Jesús nuestro esposo en nuestra alma, nos va a enseñar también a amarle de esa misma forma, porque independientemente a la vocación que hemos sido llamadas, la primera vocación que tenemos como mujer, y nos lo dice el padre Horacio Jorge, es a ser esposas de Cristo. Y qué hermoso es poder amar a Jesús, que nos busca como esa oveja y que se entregó ahí en la cruz por tanto amor, como el esposo de nuestra alma. Que ese sea nuestro compromiso de empezar a tener ese matrimonio espiritual con Él, que con seguridad sanará nuestro corazón profundamente y nos enseñará a amarle, pero sobre todo a sentirnos amadas. Bueno, entonces ahí es este hermoso testimonio que nos deja esta gran Santa María Magdalena para nosotros, para nuestra alma,
también para nuestra vida espiritual, y pidámosle a la Santísima Virgen María que sea ella quien nos acompañe, que sea ella que así como moldeó también el alma de María Magdalena, también venga a moldear nuestro corazón, también venga a purificar nuestra alma, también venga y nos enseñe a amar a Jesús como ese amor puro que sintió Santa María Magdalena en ese encuentro personal que tuvo con Jesús. Y las invito para que hagamos esta oración a María Magdalena, que me parece una oración muy bonita, una oración de intercesión muy especial, pidiéndole a ella que sea también nuestra guía y que sea ella quien nos acompañe a amar a Jesús en nuestro camino espiritual, en nuestro camino hacia la santidad, en nuestro camino de querer ser como María. Santa María Magdalena, tú que caíste a los pies de Jesús, vencida no por su rigor y severidad, sino por su gran misericordia, te pedimos nos concedas de Él, que tanto te amó, el arrepentimiento del mal que hemos hecho, para que así, librados de la esclavitud de nuestros pecados, corramos contigo a anunciar a nuestros hermanos que Jesús ha resucitado y que Él es la misma misericordia infinita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muchas gracias por este capítulo. Los invitamos para que no se pierdan ninguno de los capítulos de Yo Quiero Ser como María. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.